Hoy vamos a darle una vuelta a una pregunta que parece sencilla, pero que lo cambia todo. ¿Eran Jesús y Pablo revolucionarios? ¿O quizá colaboracionistas? ¿O eran algo completamente distinto? Es que esa es la cuestión. Para entender el cristianismo hay que entender su relación con el poder de la época, el Imperio Romano. Y las pruebas, a primera vista, son contradictorias. Así que hoy vamos a analizar un poco la escena del crimen, por así decirlo, basándonos en las reflexiones del profesor Mark Rastoin. Claro, porque no es solo un ejercicio de historia. Se trata de colocar a estas dos figuras en su mundo real. Un mundo dominado por Roma, su propaganda, una red de poder muy compleja. Entender el contexto para entender el mensaje. Exacto. Solo así podemos empezar a descifrar qué querían decir realmente. Vamos a ver esas tensiones, las estrategias y cómo su postura frente a Roma, pues, definió todo lo que vino después. Pues empecemos por Jesús, que es el enigma principal, y aquí hay una contradicción que a mí me parece brutal. Sí, Si era un predicador de paz centrado en un reino que no es de este mundo, ¿por qué acaba muriendo de la forma más política y violenta posible? la crucifixión. Claro, la crucifixión no era un castigo común, estaba reservada para rebeldes, para enemigos del Estado. ¿Cómo se explica eso? Esa pregunta es el motor de toda la investigación. Y para responderla, lo primero es entender que el poder romano no era un monolito que aplastaba a todo el mundo por igual. Ah, vale. En Galilea, que es donde Jesús desarrolló casi todo su ministerio, quien mandaba era Herodes Antipa, un rey cliente, Un títere de Roma en la práctica. básicamente. La gente de a pie se topaba con los recaudadores de Herodes, no con legionarios romanos en cada esquina. O sea que el imperio era más una presencia indirecta, pero constante. Exacto. Y su propaganda era potentísima. Se vendían a sí mismos casi como un nuevo pueblo elegido por los dioses para traer orden al mundo. Una idea que, claro, chocaba frontalmente con la creencia judía. Claro, había una tensión ideológica de fondo muy fuerte. De hecho, hay una parábola en el Evangelio de Lucas que, si la lees con estas gafas, parece un titular de periódico de la época. Sí, sé a cuál te refieres. Jesús habla de un hombre de noble familia que partió a un país lejano para recibir el título de rey y luego regresar. A primera vista es una historia más, pero ¿es posible que sus oyentes vieran ahí la política del día a día? Absolutamente. Para ellos no era una metáfora abstracta, era, la biografía de sus propios gobernantes. Los hijos de Herodes el Grande hicieron exactamente ese viaje. A Roma. A Roma. Con los maletines llenos de dinero para conseguir el favor del emperador y que los confirmara en el poder. Jesús está usando la maquinaria política del imperio como material para su teología. Lo cual nos dice que su audiencia estaba muy al tanto de cómo funcionaban las cosas. Desde luego. Aún así, cuando uno lee los evangelios, las críticas directas a Roma brillan por su ausencia. Las pullas más fuertes van dirigidas a Herodes, a quien llega a llamar esa zorra. Sí, es verdad. Parece que su enemigo visible era el poder local, no el emperador que estaba en Roma, tan lejano. El tablero cambia por completo cuando sube a Jerusalén para la Pascua. Ahí sí, ahí entra en territorio administrado directamente por Roma, con Poncio Pilato al mando. Y es ahí donde lo arrestan y lo crucifican, exacto. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Y la clave aquí, creo yo, es que no hace falta imaginar a Jesús como un Che Guevara de la época para que Roma lo viera como un peligro. ¿A qué te refieres? A ver, pensemos en su currículum a ojos de un oficial romano. Predica la llegada inminente de un reino de Dios. Suena a un nuevo gobierno. Claro, fue discípulo de Juan el Bautista, un profeta al que Herodes ya había ejecutado por causar agitación. Y para colmo, sus seguidores lo aclaman como Mesías, un título con connotaciones de rey liberador. ¿No necesitas un ejército para que todo eso junto haga sonar las alarmas? Todas las alarmas de peligro para la paz pública. Y aquí hay un detalle que a mí me parece clave, casi una prueba de detective. Se habla de que fue crucificado como un rey rebelde, pero ¿quiénes estaban a su lado en las otras cruces? No eran Pedro ni Santiago, sus lugartenientes. Eran dos lestai, dos rebeldes o bandidos anónimos. Eso no encaja, ¿verdad? No encaja en absoluto si piensas en una rebelión organizada. Roma habría hecho un ejemplo de todo el grupo de mando. Claro, para aniquilar el movimiento. El hecho de que lo crucifiquen con dos desconocidos sugiere que lo consideraban el cabecilla, pero no el general de un ejército. La amenaza era ideológica, popular.
¿Y las armas? Bueno, el argumento de que iban armados porque en Getsemaní aparecen 2 espadas es bastante pobre. 2 espadas para 12 tíos no es una célula revolucionaria. Es casi para cortar el pan. De acuerdo, la amenaza no era militar. Para entender qué tipo de amenaza era, vamos a ver un par de escenas famosas. La primera, el endemoniado de Gerasa. Sí. Es una escena brutal en el Evangelio de Marcos. Jesús encuentra a un hombre poseído, le pregunta al demonio cómo se llama, y la respuesta es: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Un momento. ¿El demonio se presenta con el nombre de una unidad militar romana? Eso es increíblemente directo. Ahí no hay nada de sutil. Es una referencia inequívoca. Durante siglos, este pasaje se interpretó en clave espiritual, pero los estudios poscoloniales ofrecen una lectura fascinante, mucho más política. A ver, demonio, que tiene un nombre extranjero, un nombre del ocupante, representa el sufrimiento colonial interiorizado, el trauma de un pueblo sometido. La expulsión de Legión al mar es una imagen potentísima de liberación del poder opresor. El tono antirromano es innegable. Vale, ese es un punto muy claro. Pero luego llega otro momento clave que parece ir en la dirección contraria. La famosa pregunta trampa sobre el tributo al César. Sí. Le intentan acorralar. ¿Hay que pagar impuestos a Roma? ¿Sí o no? Si decía que sí, era un colaboracionista. Si decía que no, una declaración de rebelión. Y su respuesta es una genialidad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desactiva la trampa por completo. Pero lo interesante es que no es una respuesta política, es teológica. Cambia el foco. Mirad la moneda. ¿De quién es la imagen? Del César, pues devolvédsela. Pero luego viene la segunda parte, la importante. ¿Y vosotros? ¿De quién sois imagen? ¿Sois imagen de Dios? Ah. El ser humano lleva el sello de Adán y por tanto pertenece solo a Dios. Es un movimiento de judo verbal. Cumple con la ley, evita la trampa y a la vez le quita toda importancia al poder del César frente al de Dios. Y para complicar aún más el puzzle, está el episodio del centurión, un oficial del ejército romano, el símbolo de la ocupación. Sí. Es presentado de forma increíblemente positiva. Jesús llega a decir que no ha encontrado una fe tan grande en todo Israel. A ver, si Jesús era un antirromano convencido, ¿por qué iban sus seguidores a inventarse una historia así? Es que no tiene ningún sentido. Deja en un lugar buenísimo a un oficial del ejército que acaba de ejecutar a su maestro. No lo tiene. Esa historia es una de las pruebas más fuertes contra la idea de un Jesús violentamente antirromano. Se puede discutir si era un centurión de una legión o un oficial de Herodes, da igual. Lo crucial es que es un representante del poder militar. Y la historia existe. La única explicación lógica es que la anécdota sea real o que al menos refleje una actitud de Jesús que no era de odio indiscriminado hacia todo lo que oliera a Roma. Muestra que su juicio no se basaba en la nacionalidad o la profesión, sino en la fe de la persona. Vale, entonces el retrato de Jesús es increíblemente complejo. No es un rebelde armado, pero su mensaje es profundamente subversivo a nivel ideológico. Pero, ¿y Pablo? Porque él es un personaje totalmente diferente. Son la noche y el día. Se movía en un mundo que Jesús apenas conoció. Totalmente. Jesús era un hombre de campo, de la Galilea rural. Pablo era un judío de la diáspora de Tarso, una gran ciudad helenística. Era un hombre urbano, con educación, un artesano que viajaba por todo el Mediterráneo. Y pensaba en grande. En grande. En términos de provincias romanas como Acaya y Macedonia. Usaba las calzadas romanas, las rutas marítimas, toda la infraestructura del imperio para su misión. Y eso nos lleva a la gran pregunta sobre él. ¿Era Pablo ciudadano romano? Es un detalle que él nunca menciona en sus cartas, las auténticas, pero que es el eje central de la segunda mitad del libro de los Hechos. Claro, su ciudadanía es lo que le permite apelar al César y justifica su viaje final a Roma. ¿Pero podemos fiarnos de ese dato? Hay un argumento muy fuerte en contra. En la segunda carta a los Corintios, Pablo se lamenta de que le han azotado 3 veces con varas. Y eso era un castigo absolutamente ilegal para un ciudadano romano. Ilegalísimo. Podría acabar con la carrera del magistrado que lo ordenara. Es una contradicción aparente. Parece un caso cerrado, entonces. No era ciudadano. Pues no tan rápido. La explicación que se propone es muy plausible. En el siglo I no había pasaportes ni DNI. Cierto. La ciudadanía se demostraba con testigos, con documentos que uno no siempre llevaba encima.
Imagina a Pablo, un artesano itinerante, en una ciudad de provincia, metido en un lío. ¿Le daba tiempo a demostrar su estatus antes de que le cayeran los palos? Probablemente no. O a veces simplemente decidía aguantar el castigo para no agravar la situación. Es perfectamente posible. Y pensemos en Lucas, el autor de Hechos. No tenía ninguna necesidad de inventarse la ciudadanía para llevar a Pablo a Roma. Si lo incluye, es probable que fuera un dato conocido. Es un buen punto. Y luego está el tema del lenguaje, porque suena a contrapropaganda, ¿no? Pablo usa palabras como evangelion, buena noticia, soter, salvador, o kyrios, señor. Sí. Son exactamente los mismos términos que usaba la propaganda imperial para el emperador. Estaba provocando a Roma de forma deliberada. Esa es la lectura de la corriente de los Empire Studies, que Pablo estaba creando una especie de parodia del lenguaje imperial. Pero la visión de Rastoin, y de otros muchos, es más sutil. ¿En qué sentido? A ver, esas palabras no eran una invención de Roma. Llevaban siglos en el lenguaje cultural y religioso griego, y sobre todo tenían raíces profundísimas en la traducción griega de las escrituras judías. La Septuaginta. Exacto. Cuando Pablo llama Señor a Jesús, no está pensando primero en el César, está pensando en el Señor de los Salmos, en el Dios de Israel. O sea, no es tanto una confrontación directa como la presentación de una alternativa total. Eso es. No es «mi Señor es mejor que tu Señor», sino «el verdadero y único Señor del universo es este», y el otro es una imitación temporal y humana. Y los romanos además eran bastante tolerantes en esto. Permitían a los judíos llamar Señor a su Dios. No lo veían como una traición política. No, sino como parte de sus costumbres ancestrales. Pero vamos a ver, todo esto choca de frente con el texto más polémico de todos. ¿Cómo puede el mismo hombre que habla de un señor que no es el César escribir de repente en el capítulo 13 de la carta a los romanos? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Vaya, parece una contradicción brutal. Es la pregunta del millón, y el texto que ha traído de cabeza a teólogos e historiadores durante siglos. Algunos han intentado salir por la tangente diciendo que es ironía, que quería decir lo contrario, pero eso es una lectura desesperada. No se sostiene. La explicación más sólida es que Pablo está bebiendo de una tradición teológica judía muy arraigada. ¿Cuál? Que los poderes de este mundo, incluso los paganos y opresores como Roma, están ahí porque Dios lo permite, y su función es mantener un orden mínimo, evitar el caos absoluto. Es realismo político, no es una carta de amor al imperio. Es un rechazo a la violencia. Es un rechazo total a la insurrección violenta y al sectarismo apocalíptico que defendían otros grupos. Entonces, si juntamos todas las piezas, por un lado, Jesús, el profeta judío de Galilea, para quien el imperio es una fuerza pagana, lejana, y su respuesta no es la rebelión armada, No. sino anunciar un reino de otra categoría, una lealtad superior que relativiza todos los poderes terrenales. Y por otro lado, Pablo, el ciudadano del mundo helenístico, que usa las herramientas del imperio para difundir un mensaje que a la larga socavará sus cimientos. Ve el imperio como una estructura temporal, parte de un mundo que va a pasar. Y ambos pagan sus impuestos, no buscan el conflicto directo. Pero su lealtad última, su verdadera ciudadanía, no pertenece a Roma. Es fascinante cómo ambos, desde lugares tan distintos, llegan a una conclusión similar y la reflexión final que se propone es realmente provocadora. Sí. Sostiene que fue precisamente este rechazo a la confrontación violenta, esta estrategia de crear una comunidad con valores alternativos dentro del sistema, lo que a largo plazo posibilitó lo impensable. Que un día un emperador romano se arrodillara ante el Dios de Jesús y Pablo. Es la gran paradoja de la historia, y nos deja con una pregunta para reflexionar. Sí. Sabiendo todo esto, esta relación tan compleja, tan matizada con el poder, ¿no cambia por completo la lectura de estos textos hoy? ¿No revela una forma de subversión mucho más profunda y silenciosa que una simple rebelión a gritos? Quizás la verdadera revolución no consistía en tomar el palacio, sino en construir algo tan diferente que el palacio, con el tiempo, se quedara vacío.